Y ya tenemos con nosotros a nuestra primera invitada del día. Con ella vamos a hablar precisamente de la moción de censura que este lunes registró Vox en el Congreso de los Diputados. Tenemos a Inés Cañizares, diputada de Vox y también candidata de Vox a la alcaldía de Toledo. Hola Inés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros también en la segunda dosis. Además, porque teníamos ya muchas ganas de tener a alguien de Vox precisamente para hablar de la moción de censura, porque nos hemos hartado en los últimos días, en las últimas horas, a leer y escuchar en todos los medios de comunicación a hablar mal, ¿no?, de esa moción de Vox. Se dice que no va a conseguir nada, que va a ser un balón de oxígeno para el gobierno de Pedro Sánchez e incluso que el partido de Santiago Abascal va a quedar en ridículo en el debate de moción de censura al llevar a alguien como Ramón Tamames. Queremos saber qué es lo que dice Vox en este sentido, porque es evidente que es el protagonista de todo esto, ¿no? ¿Por qué se va a presentar esa moción y pese a todo lo que está diciendo los medios de comunicación y también desde los partidos de la oposición, ¿por qué puede beneficiar esa moción de censura a España, que es precisamente el objetivo, ¿no? Pues precisamente es lo que tú acabas de decir. Aquí todos los tertulianos, opinadores, políticos están poniendo el foco sobre Vox, cuando lo importante aquí no es Vox, sino España, y precisamente lo importante es desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Es decir, esta moción de censura se presenta contra Pedro Sánchez. Y esa es la cuestión nuclear y la cuestión fundamental. ¿Y por qué presentamos esta moción de censura por segunda vez contra Pedro Sánchez? Pues porque este es el gobierno, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, y lo seguiremos diciendo, es el peor gobierno que ha tenido España. Un gobierno que desde el primer momento, un presidente del gobierno que desde el primer momento ha mentido a sus electores, un gobierno que está gobernando precisamente contra los españoles, que está promulgando leyes que sueltan violadores, un gobierno que se le ha declarado inconstitucional, ¿no?, porque nos ha encerrado de manera ilegal, un gobierno que está asaltando todas las instituciones del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el CIS. Es decir, un gobierno sobre el que hay un diagnóstico que efectivamente es inequívoco, ¿no?, y que está llevando a España pues a la ruina absoluta. Y, como digo, que está poniendo en peligro la unidad nacional, la democracia y las libertades. Por tanto, Vox está en la obligación política, en la obligación moral de presentar una moción de censura precisamente contra este gobierno. ¿Y por qué lo hacemos nosotros? Pues porque no existe otro partido político, no existe otro grupo de diputados que hayan dado ese paso adelante y que hayan decidido presentar esta moción de censura. Como saben, nosotros en diciembre ya hicimos un diagnóstico sobre el estado de la nación, sobre cómo se encontraba España en todos los ámbitos, en el ámbito institucional, en el ámbito político, en el ámbito económico, y lógicamente llegamos a una conclusión, y es que era necesario volver a presentar una moción de censura. Tendimos la mano al Partido Popular porque entendemos que es el principal partido en cuanto a número de diputados de la oposición, y ellos desde luego parece que en diciembre lo tenían más claro, pero a estas alturas hemos visto que han declinado, ¿no?, esa propuesta que hicimos desde Vox, y que tenemos claro que nosotros, si el Partido Popular hubiese tomado esa decisión, ¿no?, de presentar esta moción de censura, le hubiésemos apoyado. En cualquier caso, nosotros no tiramos la toalla y entendemos que antes de decidir que votar a la moción de censura habrá que escuchar al candidato que Vox propone. Y por tanto, ahora mismo hablar de errores creo que no es lo adecuado, sino que habrá que esperar a ver qué sucede, escuchar lo que el profesor Tamames diga en ese debate, y una vez oído es cuando yo creo que cualquier diputado racional y razonable deberá tomar la decisión de qué votar en esa moción de censura. Se dice también, pues desde la oposición y desde estos medios de comunicación, que Vox lo que quiere con esta moción es sacar rédito político. ¿Por qué va a beneficiar esta moción a Vox? ¿Lo creen así?
Pues mira, te vuelvo a repetir que aquí el protagonista no es Vox, aquí el protagonista o los protagonistas son los españoles y nosotros, nuestra única intención no es vender un producto o sacar un rédito partidista ni electoral de esta moción de censura, sino que es cumplir con una obligación, cumplir con nuestra palabra y con nuestro deber moral, ¿no? Porque entendemos que este gobierno hay que desalojarlo cuanto antes. Por tanto, nosotros no estamos en los cálculos electorales. Entendemos que habrá personas que no compartan que utilicemos esta herramienta constitucional a día de hoy. Ellos tendrán sus motivos, pero nosotros, desde luego, lo que no vamos a hacer nunca es dar un paso atrás y no cumplir con nuestra palabra o con la palabra dada a los españoles. Y, por tanto, entendemos que no cabe otra solución que presentar la moción de censura, independientemente de lo que suceda después. Ya vimos lo que ocurrió en la primera moción de censura. Algunos subieron a la tribuna, aparte de votar en contra de la moción de censura, tratando de caricaturizar o de demonizar a Vox, y al final, Santiago Abascal sigue al frente de Vox, seguimos manteniendo nuestros 52 diputados y algunos, ya no están en política. Por tanto, que digan que es un error, creo que es adelantarse, ¿no?, a los hechos, a los sucesos. Y, por tanto, también quiero decir que todos estos tertulianos, opinadores y políticos, al final, hemos visto que, pasado el tiempo, se equivocaron, ¿no?, en sus predicciones y en sus previsiones con respecto a lo que sucedería con Vox. Otra de las críticas se ha referido al candidato para presidir el gobierno, que va a ser Ramón Tamames. También se ha dicho que es demasiado mayor. Se le ha criticado por su pasado como miembro del Partido Comunista, y hoy también el diario El Mundo ha publicado unas palabras que dijo cuando tuvo lugar el golpe del 1 de octubre en Cataluña, en las que, en una carta a Artur Mas, le decía que era el momento de convertir Cataluña en una nación. ¿Por qué se eligió a este candidato, a Ramón Tamames? Bueno, nosotros desde el principio ya lo dijimos, que queríamos un candidato independiente, precisamente porque esta moción de censura no se trata de defender el programa electoral de Vox, no se trata de esto, sino precisamente de presentar a un candidato que reúna una serie de características. En primer lugar, la independencia; en segundo lugar, también la experiencia, ¿no? Y creo que al profesor Tamames es una persona prestigiosa en el mundo académico, que ha estado en política y que tiene una dilatada experiencia y un profundo conocimiento precisamente de España, en el marco político, en el marco económico. Sabemos que el manual Tamames, ¿no?, lo hemos utilizado todos los que hemos estudiado economía, y consideramos que reúne absolutamente todos los requisitos, y el hecho de que sea mayor creo que no es absolutamente ningún obstáculo, sino al contrario, porque Ramón Tamames es una persona que ha vivido la transición española y que precisamente alberga esos valores que nosotros defendemos, ¿no?, de la concordia, de la convivencia entre todos los españoles por encima de las ideologías políticas y de los partidismos. Y, por tanto, reúne absolutamente todos los requisitos que nosotros entendemos que debe tener ese candidato para, precisamente, aunar posiciones. No se trata, como digo, de defender el programa de Vox, sino estar de acuerdo en una serie de mínimos, y precisamente Ramón Tamames ha hecho el mismo diagnóstico que Vox con respecto a la situación institucional, política y económica que España está atravesando en este momento, y creo que es la persona adecuada para retratar precisamente las tropelías de este gobierno y la deriva a la que nos ha llevado Pedro Sánchez en estos momentos. Por tanto, las ideas que Ramón Tamames tenga acerca de otros asuntos no tienen por qué ser compartidas con Vox, y no se trata de esto, sino precisamente de poner sobre la mesa los asuntos que preocupan a los españoles y de defender esa concordia, esa unidad nacional y, por supuesto, desalojar al gobierno de Pedro Sánchez e inmediatamente dar elecciones para devolver la voz a los españoles.
El Partido Popular ya dijo que se iba a abstener, y lo que también hemos sabido esta semana es que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no va a acudir al Congreso de los Diputados. Bueno, Feijóo, para empezar, no es diputado, y por lo tanto, pues para estar en esa moción de censura tendría que estar en el gallinero. Y otra de las cosas que hemos sabido esta semana es que Feijóo insiste en que esto es un circo de Vox. ¿Cómo valoran desde Vox este calificativo del Partido Popular y que no vayan a estar el día del debate? Bueno, pues en primer lugar, Feijóo efectivamente no es que no quiera estar en el debate, sino que no puede estar en el debate, no puede participar en el debate, como bien has dicho, porque es senador. Pero bueno, eso es una opinión personal, el hecho de que él no quiera estar presente y escuchar a Ramón Tamames. Yo creo que yo personalmente creo que es un error, no escuchar al profesor Tamames, y por tanto adelantar el sentido de un voto antes de escuchar ese discurso y lo que él tenga que decir, ese diagnóstico que va a hacer acerca de cómo se encuentra, de cuál es la situación de España, y de retratar precisamente al presidente del gobierno. Pues no sé, no encuentro la palabra, pero puede ser arrogancia, ¿no? El dar por hecho que no le va a gustar lo que el profesor Tamames tenga que decir. Y vuelvo a repetir, es que esta no es una moción de censura de Vox o para Vox, es una moción de censura contra Pedro Sánchez. Y yo creo que el Partido Popular ahí está desviando el foco, y precisamente además en estos momentos en los que estamos viendo que el Partido Socialista está salpicado por por un caso de corrupción que se está investigando, donde presuntamente parece que hay más de docena y media de diputados socialistas que pueden estar implicados en esta trama corrupta, ¿no? O en esta red, podríamos decir casi criminal, ¿no? Donde hay muchos delitos sobre la mesa. Yo creo que es además un refuerzo o una razón más, ¿no?, que refuerza precisamente que es más necesario que nunca acudir a esa moción de censura y votar favorablemente, porque claro, hay muchos políticos, en este caso el Partido Popular, tertulianos, como bien has dicho, que consideran que efectivamente esta moción de censura no se va a ganar. Pero claro, sería mucho más positivo que en lugar de 52 diputados fuesen 150 los que apoyasen la moción de censura. Pero al final, en definitiva, si no estamos con el profesor Tamames, estamos con Sánchez. Yo creo que esa es la conclusión final, ¿no? El que no esté junto a Tamames, pues estará precisamente junto a Sánchez. Y yo creo que los españoles se van a dar cuenta, ¿no?, de quién es la verdadera oposición, ¿no?, quién hace oposición, quién sale a las calles, presenta los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes liberticidas de este gobierno. Y nosotros, bueno, pues podremos cometer errores, por supuesto que podremos cometer errores, pero desde luego vamos a hacer todo lo posible por desalojar, como digo, a Pedro Sánchez de la Moncloa, y no nos vamos a quedar de brazos cruzados. De otra cosa nos podrán culpabilizar, pero no de quedarnos quietos. Y con respecto a que la moción de censura no prospere, si esa es la excusa que ha venido también poniendo el Partido Popular, pues ante esta situación, como ninguna de las iniciativas que presentamos en el Congreso de los Diputados, ningún partido de la oposición suele prosperar, ante esto y con ese argumento, pues deberíamos quedarnos, como digo, de brazos cruzados y no presentar ni enmiendas a la totalidad a sus leyes, ni enmiendas parciales, ni preguntas parlamentarias, ni acudir a las sesiones de control, porque en definitiva, si el gobierno junto con sus socios realmente son todos los enemigos de España, tienen esa, a día de hoy, no está dando a la mayoría de españoles ya. Por tanto, creo que es un argumento bastante endeble y que no se sostiene. Y vuelvo a repetir, nosotros no tiramos la toalla, tendimos la mano al Partido Popular, incluso propusimos al señor Feijóo que fuese él quien liderase la moción de censura, y aunque él hubiese dicho o hubiese expuesto cuestiones con las que Podemos no estar de acuerdo, lo que teníamos claro es que sí íbamos a votar siempre a favor de esa moción de censura, porque de lo que se trata es de ir contra Pedro Sánchez y no a favor de nadie, sino precisamente en contra de Pedro Sánchez. Y creo que ahí es donde debemos poner el acento y debemos poner el foco absolutamente todos los que queremos España, amamos España y queremos que vuelva la convivencia
y que no Pedro Sánchez no continúe con esta demolición de nuestra nación y de nuestro Estado de Derecho. Ayer se registró esa moción de censura en el Congreso de los Diputados. ¿Cuándo esperan que se vaya a celebrar ese debate? ¿Barajan alguna fecha aproximada? Bueno, pues de momento la mesa del Congreso ya tiene el documento registrado y en principio la semana que viene, el martes, será la mesa quien lo califique. A partir de ahí, bueno, pues será la presidenta del Congreso la que tome la decisión de cuándo será el momento para debatirlo. Nosotros esperamos que, bueno, que esta moción de censura, este debate se produzca pues entre 5 días después de la calificación y 30 días, que es lo que ha venido siendo habitual en las distintas mociones de censura que se han presentado. Pero bueno, aquí, como el Gobierno es el que maneja la mesa del Parlamento, desgraciadamente será el que decida cuándo se debata por su propia conveniencia. Y aquí podríamos hacer 1000 reflexiones, ¿no?, en relación a esto. Es decir, si el Gobierno entiende que le va a perjudicar menos hacerlo antes, mucho antes de las elecciones del 28 de mayo, se producirá en ese momento. Si considera que le puede perjudicar menos o beneficiar más cerca del 28 de mayo, yo creo que ahí la decisión la tomarán ellos. En cualquier caso, nosotros tenemos claro que esta herramienta constitucional lo que va a servir es para retratar al Gobierno y retratarse precisamente con sus socios. Y no creo que a los españoles les agrade ver, ¿no?, cómo este Gobierno en quien se apoya precisamente es en todos aquellos que quieren destruir la convivencia, la libertad y la unidad nacional. Un último asunto, Inés Cañizares. Además de la moción de censura, esta semana de lo que estamos hablando, evidentemente no es para menos, es del caso Mediador. Hoy Vox ha anunciado que se presentará como acusación particular en este caso. ¿Qué esperan conseguir al haber tomado esta decisión como partido? ¿Y cuál creen que va a ser la trayectoria, ¿no?, que pueda tener este caso y de qué manera pueda afectar al Gobierno de Sánchez? Bueno, nosotros ya nos hemos venido presentando como acusación popular, ya en el proceso fuimos los únicos, ¿no?, que acudimos, y lógicamente lo hacemos, como te he dicho antes, por la defensa de unos principios, por una obligación moral y porque entendemos que la corrupción no es algo que se pueda normalizar y que hemos visto a lo largo de estos años de la democracia como parece que muchos partidos políticos no le dan la importancia que realmente tiene y la han venido normalizando, pues indultando a malversadores, y en este caso hemos visto a escasas semanas cómo se ha rebajado, ¿no?, el delito de malversación. Por tanto, nosotros, como estamos lógicamente en contra de manera firme de la corrupción y creemos que es algo intolerable, bueno, pues queremos participar de este proceso, seguirlo en primera persona y, bueno, no podemos decir nada ahora mismo de qué derivará o cómo resultará el proceso. Yo creo que esos son los jueces los que tienen que decidir una vez que vean todos los indicios y todas las pruebas, pero en cualquier caso digo que nosotros lo hacemos precisamente por eso, porque estamos en contra totalmente de la corrupción y en la medida que podamos defender esa posición, pues lo haremos dentro de este procedimiento. Muchísimas gracias, Inés Cañizares, diputada de Vox, por estar estos minutos con nosotros en Periodista Digital.